Bienvenidos a este curso de Introducción al Conocimiento de la Doctrina Espírita. Este curso está elaborado por la Asociación Espírita José Grosso de Córdoba y estamos ya en la clase 5. En la clase 4 estuvimos viendo algunos aspectos relacionados con la visión espírita al respecto de la existencia de Dios, al respecto de Dios, y en esta clase nos quedamos planteando la siguiente pregunta. ¿Puede probarse científicamente la existencia de Dios? Esta pregunta es muy interesante y es necesario analizarla con criterio y con lógica. Teniendo en cuenta el concepto actual de lo que significa una prueba científica, la respuesta para esta pregunta sería no. No puede probarse de forma científica la existencia de Dios, ya que Dios no es algo que pueda ser sometido a un análisis según los patrones que la ciencia actual requiere. Ahora bien, esta pregunta lleva a otra, y la otra pregunta es la siguiente. ¿Solamente el conocimiento, solamente el saber se deriva de las pruebas científicas? La respuesta, obviamente, a esta pregunta también es no. Hay muchas formas de conocimiento, hay muchas formas de saber que no tienen un respaldo científico y, sin embargo, son conocimiento y hacen parte del conocimiento y hacen parte de la verdad. Si nosotros hiciésemos esa segunda pregunta a un fanático de la ciencia, diría que sí, que solo el saber es aquel que puede probarse científicamente. Y al hacer esta afirmación estaría cayendo en una contradicción, porque podríamos pedirle que probase científicamente eso que está afirmando. Y eso es algo que obviamente no se puede probar científicamente. Por lo tanto, hay cuestiones que sin que se puedan probar científicamente, sí hacen parte del conocimiento y sí hacen parte de la verdad. Hay un hecho característico y es que a lo largo de la historia más reciente de la ciencia, muchos científicos, muchas personas de ciencia sí han mantenido y han seguido teniendo el concepto de la existencia de Dios. Y para poder explicar esto se ha creado el concepto del Dios de los huecos. El Dios de los huecos lo que viene a decir es que el hombre nunca tendrá el conocimiento completo, nunca tendrá el conocimiento global. Siempre habrá cosas nuevas que descubrir y siempre habrá muchas cosas que no sabrá. Y como siempre habrá muchas cosas que no sabrá, para aquellas cosas que no sabe se necesitará a Dios. Este no es un concepto mío, no es un concepto personal. Este concepto yo personalmente se lo oí decir a un científico que estaba siendo entrevistado en un programa de televisión y él afirmaba que creía en Dios. Y el presentador le dijo, como usted, que siendo científico, que siendo una persona de ciencia, que siendo una persona que necesita pruebas, afirma que cree en Dios. Y él dijo, porque nunca sabremos todo. Y para aquello que no sabemos, podremos y debemos recurrir a Dios. Este es un concepto arcaico, este es un concepto que desde mi punto de vista es equivocado. Porque si Dios existe, existe independientemente del progreso de la ciencia. No se trata de que Dios esté ahí para rellenar los huecos que la ciencia tiene. Se trata de que si Dios existe, Él es una realidad y esa realidad trasciende y es independiente de los descubrimientos de la ciencia. Por lo tanto, cuando vamos a hacer un análisis científico de la existencia de Dios, no se trata de probar científicamente la existencia de Dios, sino se trata de si dentro del conocimiento científico la presencia y la existencia de Dios es posible. O mejor dicho, se puede sustentar desde un punto de vista dialéctico y desde un punto de vista analítico, racional y lógico. Y es lo que veremos en esta exposición, en esta clase.
La idea del Dios de los huecos decía lo siguiente: el hombre no podrá conocer nunca el origen de las cosas, por lo que Dios será siempre necesario. Sin embargo, esto lo vimos ya en la clase pasada, ha habido 3 hitos históricos en la historia de la ciencia. Uno es el Big Bang, con el surgimiento, la explicación del surgimiento del universo. Otras son las investigaciones de Stanley Miller, Durey, al respecto del surgimiento de la vida, y también las teorías de la evolución de las especies o la teoría de la selección a través de la selección natural y de los cambios en estas especies y de los cambios genéticos en estas especies. Esta teoría del origen de las especies, porque el concepto de evolución se incorporó después, pero esta teoría del origen de las especies es una teoría que surge a partir de los trabajos de Charles Darwin y de Alfred Russel Wallace. Entonces, una vez que se instauran en el ambiente científico general estos 3 hitos históricos, el hombre dice, bueno, ya conocemos cómo ha surgido todo y por lo tanto no necesitamos a Dios, porque ya tenemos respuestas para poder prescindir de Dios. Y se crea un concepto, el concepto NOMA, de las siglas en inglés, están aquí, y este concepto lo que dice es lo siguiente: la ciencia y Dios son entes diferenciados, son entes distintos. La ciencia se encarga de la realidad. Dios es un concepto abstracto y para recurrir a Dios hay que recurrir a lo sobrenatural y a la fe. Esto es lo que Noma pretende, hacer una separación radical entre aquello que es ciencia, aquello que hace parte de la realidad y aquello que es Dios, que es una cuestión de fe y es una cuestión sobrenatural. En la pregunta 4 del libro de los espíritus, Allan Kardec hace la siguiente cuestión: ¿dónde puede encontrarse la prueba de la existencia de Dios? Y los espíritus contestan lo siguiente: en un axioma que aplicáis a vuestras ciencias. No hay efecto sin causa. Buscad la causa de todo lo que no es obra del hombre y vuestra razón os contestará. En esta respuesta que dan los espíritus a la pregunta 4 del libro de los espíritus, estamos hablando de pruebas de la existencia de Dios. No necesariamente de pruebas científicas, pero sí de pruebas de la existencia de Dios. Y los espíritus son muy claros. Ellos dicen, hay un axioma, es decir, algo que es incuestionable, que dice, no hay efecto sin causa, es decir, todo efecto proviene de una causa que lo produce. Ahora bien, buscad la causa de todo lo que el hombre no ha hecho y vuestra razón os contestará. En esta respuesta del libro de los espíritus están hablando de pruebas indirectas al respecto de la existencia de Dios. Es verdad que no podemos ver a Dios, es verdad que no podemos tocar a Dios y analizarlo científicamente, pero tenemos constancia de que Dios existe por las cosas que ha hecho, por las cosas que ha creado. En la respuesta de los espíritus encontramos que no es necesario recurrir al Dios de los huecos y que se puede demostrar la existencia de Dios de forma indirecta gracias a la observación de lo existente. No se trata de que, digamos, para aquello que no entendemos está Dios. No, está Dios para explicar aquello que entendemos. Porque lo que es como es gracias a que hay una causa que lo ha creado. Las pruebas indirectas no son algo a lo que recurrimos en el espiritismo para justificar la existencia de Dios. Las pruebas indirectas se utilizan constantemente en la propia ciencia.
por ejemplo, en la astrofísica, en la astronomía, sabemos la presencia de agujeros negros no porque podamos ver el agujero negro. Lo que vemos es el efecto, las consecuencias que tiene ese agujero negro en la materia que vemos y que le rodea. Entonces, viendo la materia o cómo se comporta la materia que está cerca, que está dentro del umbral de sucesos de un agujero negro, nosotros podemos deducir que ahí en ese punto exacto hay un agujero negro. El hombre nunca ha visto el agujero negro, nunca ha medido el agujero negro, pero puede medir la radiación, el comportamiento de la materia, el movimiento de los astros que están cerca del campo de acción de ese agujero negro. Es, por lo tanto, una prueba indirecta. Otra prueba indirecta, por ejemplo, sería la materia oscura. El hombre no puede ver, no puede analizar la materia oscura. Sin embargo, piensa que existe por los efectos gravitacionales que ejerce en las galaxias, por ejemplo. Entonces, desde un marco científico, sí es correcto hablar de pruebas indirectas. Al hablar de las pruebas de la existencia de Dios, y volviendo al tema de que vamos descartando el concepto del Dios de los huecos, se ha planteado por por el señor de este retrato, William Paley, el caso siguiente. Si nosotros caminamos y encontramos una piedra y nos preguntamos cuál es la causa de que la piedra esté ahí, muchas respuestas pueden venir a nuestra mente, muchas respuestas pueden venir a nosotros. Podemos pensar que la erosión o las corrientes de agua trajeron la piedra a ese sitio, o podemos elaborar una serie de teorías. Ahora, si lo que encontramos es un reloj, todas estas teorías carecen de fundamento, por una sencilla razón. Porque el reloj está compuesto de una serie de elementos, de una serie de partes que son necesarios para el perfecto funcionamiento del reloj. Y además, cada una de estas partes no solo que tiene la forma y el tamaño adecuado, sino que está ensamblado correctamente junto con las otras para permitir el funcionamiento mecánico del reloj. Entonces, solo podemos deducir de la presencia del reloj recurriendo al relojero. Es decir, alguien inteligente ha creado o ha ensamblado todas estas piezas para que el reloj funcione. Esto está en su libro Teología Natural, que se ha convertido en un clásico a la hora de demostrar y de probar la existencia de Dios. Esto es lo mismo que nos están diciendo los espíritus en la pregunta 4 del libro de los espíritus. Ellos son Newton y Kepler. Son considerados los padres de la ciencia moderna y ambos consideraban a la ciencia como la encargada de descubrir la obra de Dios. Fijaos que ya Newton y Kepler no recurrían al Dios de los huecos. Ellos pensaban que la ciencia, con sus descubrimientos, con sus investigaciones, lo que hacía era descubrirnos la presencia de Dios. Ya hablamos, por lo que no vamos a insistir, y viene la siguiente pregunta. Las teorías del Big Bang, del surgimiento de la vida y de la evolución de las especies, realmente no es este el orden en el que aparecieron las teorías. Hemos puesto en este orden porque no puede haber evolución de las especies si no hay vida y no puede haber vida si no hay universo. Entonces, estas tres teorías en las que el ateísmo histórico ha basado su base, ha basado su fundamento, pueden justificar la posibilidad de prescindir de Dios. En primer lugar, vamos a recordar que son solamente teorías y alguna de ellas actualmente está bastante cuestionada. Pero aún en el supuesto de que estas tres teorías fuesen correctas, justifican
estas teorías la posibilidad de prescindir de Dios? Esta pregunta es muy interesante y muy importante. Él es John Carson Lenox. Vamos a poner aquí un poquito parte de su currículum. Él tiene un grado de maestría en matemáticas por la Universidad de Cambridge. También está doctorado en matemáticas por la misma universidad. Es catedrático de filosofía de la ciencia en Oxford. Aquí falta una D, en Oxford. Tiene un máster en bioética. Ha publicado más de 70 trabajos y 2 monografías sobre diversos temas científicos y es autor de varios libros. Él ha escrito un libro muy interesante, merece la pena leerlo, que se titula así: ¿Ha enterrado la ciencia a Dios? Y él establece que conocer el proceso no elimina la existencia de la causa. Él cuenta, para explicar que conocer el proceso no elimina la existencia de la causa, él pone un ejemplo. Imaginemos, dice él, que en una selva aborigen, una selva apartada de la civilización, dejamos un vehículo Ford, un coche Ford. Los habitantes de esta selva, los habitantes de esta población, cuando ven el coche, se van a dar cuenta que el coche tiene un funcionamiento automático. Pero, en su ignorancia de cómo funciona el coche, empezarán a pensar que debe existir algún Dios, en este caso el señor Ford, que ha creado el coche, que ha puesto cada una de las piezas en su sitio para que el coche arranque y el coche funcione. Podrán incluso imaginar que cuando el coche funciona bien, cuando el coche funciona suave, el señor Ford está de buen humor. Y cuando el coche funciona mal, el señor Ford está cabreado. Esta es la idea de Dios que ha ido habiendo a lo largo de la historia. Poco a poco, estos hombres, estos aborígenes, van investigando las causas por las cuales el coche funciona. Y se dan cuenta que hay un perfecto, un ensamblado de todas las piezas y que sin este ensamblado, sin esta coordinación perfecta, sin las leyes de la combustión, este coche no podría funcionar. Y él dice, ahora bien, si estos aborígenes, porque conocen el proceso por el cual funciona el coche, dedujeran que no existe el señor Ford, estarían equivocados. Sin el señor Ford no habría coche para analizar. Es decir, que conozcamos el proceso por el que funciona una cosa no implica que no exista una causa para esta cosa. Entonces, suponiendo que estas 3 teorías al respecto del origen del universo, del origen de la vida y del origen del hombre a través de la evolución de las especies, suponiendo que estas 3 teorías fuesen ciertas, estas 3 teorías nos enseñan el proceso, pero conocer el proceso no implica en ningún momento que no exista una causa inteligente que haya delineado todo ese proceso. Y esto es muy importante en el espiritismo. Es muy importante por una razón, porque el espiritismo no cree, como dijimos en la clase pasada, en un Dios de los milagros. Creemos en un Dios que actúa por intermedio de las leyes de la naturaleza. Conocer las leyes de la naturaleza no implica la inexistencia de Dios. Pese a ello, vamos a ir haciendo un análisis muy rápido sobre estas 3 teorías. Vamos a empezar por la teoría del Big Bang. Ella dice que todo el universo surge de una singularidad. Una singularidad es un punto en el cual no es posible ninguna medición física, cuya densidad es infinita y cuyo volumen es cero. En determinado momento, por alguna razón, esa singularidad empezó a expandirse. El concepto la traducción de Big Bang significa la gran explosión. Pero es un término que es impropio, porque realmente no hubo ninguna explosión. Lo que hubo fue una expansión gradual del universo.
Pero la palabra, el concepto Big Bang se ha mantenido a lo largo de la historia. Bueno, pues el Big Bang nos dice esto. Ahora bien, ¿qué podemos deducir de esto? Antes de nada, la teoría del Big Bang sitúa el inicio del universo hace aproximadamente 13.700 millones de años. ¿Qué nos dice esto? Que el universo tiene un principio. El concepto del Big Bang pone un inicio para el universo. ¿Y qué consecuencias podemos sacar si consideramos que esta teoría es correcta? Él es William Lane Craig, él es doctor en filosofía y teología, ha escrito varios libros al respecto de filosofía y es un defensor de la idea de Dios. Él expone y propone lo que llama el argumento cosmológico Kalam. Este argumento dice lo siguiente, se compone de 3 partes y dice lo siguiente. Todo lo que empieza a existir tiene una causa. Esto es una evidencia observable diariamente. Nada de lo que existe ha empezado a existir sin una causa que lo produzca. Algunos físicos estudian la mecánica cuántica y la física cuántica podrán decir que en el campo cuántico hay fenómenos que pueden empezar a existir sin que haya una causa que los produzca. En un debate entre William Lane y un ateo, no recuerdo en estos momentos el nombre, este ateo proponía este ejemplo y ponía este ejemplo. Y William Lane le contestaba que lo que la física cuántica demuestra es que no se conoce la causa que produce el efecto. Pero en el campo de la física cuántica hay muchas lagunas todavía por conocer y hay muchos temas por conocer. Y al no tener un conocimiento completo de lo que implican todos los fenómenos cuánticos, no podemos afirmar todavía categóricamente que ciertos efectos no tengan una causa. Podemos afirmar que no se les conoce una causa, pero no que no la tengan. Entonces, hasta hoy, lo que el hombre ha podido verificar, cuando digo hombre me refiero al ser humano. Voy a intentar utilizar la expresión el ser humano en vez de hombre. Lo que el ser humano ha podido conocer es que todo lo que empieza a existir tiene una causa, es decir, que todo efecto tiene una causa. Es el primer punto del argumento cosmológico Kalam. El segundo punto dice lo siguiente: el universo ha empezado a existir. Esto es lo que nos dice la teoría del Big Bang, que es el argumento científico actual que más peso tiene. Y concluye William Craig. Luego tiene una causa, es decir, por lo tanto, tiene una causa. Es la consecuencia lógica de que el universo empiece a existir y que todo lo que empieza a existir tiene una causa. Y William Lane dice lo siguiente: la causa tiene que ser inmaterial, porque la materia es un epifenómeno y un epifenómeno no puede provenir de otro epifenómeno. Entonces, si la materia es un epifenómeno, el fenómeno al que pertenece no puede ser materia. Por lo tanto, debe ser inmaterial. Él dice, solo 2 cosas son inmateriales: las matemáticas y la mente. Como las matemáticas son producto de la mente, solo una mente puede ser la causa del universo. Y a esta mente le designa con el nombre de Dios. Por lo tanto, desde el punto de vista filosófico, analítico, racional, la existencia de Dios tiene un peso científico y tiene un peso filosófico. Además, hay otra cuestión. Es que vivimos en un universo completamente afinado. El universo está afinado hasta tal punto que las cifras que nos dan la astrofísica y que nos da el conocimiento científico nos llevan cada vez más a concebir la existencia de Dios. Para analizar esto, me gustaría poner un ejemplo. Si nosotros tenemos un dado y hacemos una tirada, para sacar un 5 tenemos una posibilidad entre 6. Para sacar, si en vez de un dado tenemos 2 y tiramos los 2 dados a la vez, para sacar 2 5 tenemos una posibilidad
entre 36, es decir, 1 entre 6 elevado a 2. Si en vez de 2 dados tenemos 3, las posibilidades es de 1 entre 216 tiradas. Si en vez de 3 tenemos 4, las posibilidades es de 1 entre 1296. Y si en vez de 4 tenemos 10, tendríamos una posibilidad entre 60.466.176, lo que equivale a 1 entre 6 elevado a 10. Con esto quiero explicar que elevar una unidad solo del exponente implica que el resultado y las posibilidades sean muchísimo mayores. Entonces, una vez que hemos entendido esto, vamos a pasar a ver las cifras que nos da el universo. Él es el doctor Robin Collins, doctor en física, también en filosofía, está licenciado en matemáticas, es autor de varios libros y también es conferenciante sobre estos temas del universo bien afinado. Él, por ejemplo, pone el ejemplo de la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad es la fuerza más débil que se conoce en el universo. La diferencia que hay entre la fuerza de la gravedad y la fuerza electromagnética es 10 elevado a 36. Imaginemos la magnitud de esta cifra. Pues bien, el doctor Robin Collins explica que si moviéramos la fuerza de la gravedad, la magnitud de la fuerza de la gravedad, una unidad solo, entre 10 elevado a 36, solo una entre 10 elevado a 36, el universo tal y como lo conocemos sería imposible. Y él se pregunta, ¿qué o quién ha hecho que la fuerza de la gravedad sea tan precisa para hacer un universo posible? Hay una fuerza que se llama constante cosmológica que lo que precisa es la densidad de energía negativa en el vacío. El doctor Robin Collins dice lo siguiente: si esta densidad de energía negativa la moviéramos una unidad, es decir, cambiáramos su valor una unidad entre 10 elevado a 54, el universo tal y como lo conocemos sería imposible. Tenemos también la fuerza nuclear fuerte, que es la que mantiene unido y cohesionado el núcleo del átomo. Bien, si esta fuerza de la gravedad se moviera 10 elevado a 13, si se moviera una unidad solo entre 10 elevado a 13, el universo tal y como lo conocemos sería imposible. Y existen aproximadamente unas 30 constantes perfectamente equilibradas y ajustadas al milímetro para que el universo pueda ser como es y sea posible. Por lo tanto, se pregunta al doctor Robin Collins, ¿puede el azar, puede la casualidad ajustar todas estas fuerzas de una forma tan precisa, tan equilibrada para permitir el universo? Y él mismo responde que esto es absolutamente imposible, que solo una inteligencia puede ajustar algo tan delicado a un grado tan perfecto para permitir que el universo exista. Por lo tanto, la ciencia lo que nos está descubriendo es la existencia de Dios. Vamos a hablar un poquito, muy rápidamente, sobre el origen de la vida. Él es Alexander Oparin. Él postuló una teoría que decía que la atmósfera primitiva estaba fuertemente cargada de metano, amoníaco e hidrógeno. Todo esto, más las altas temperaturas, más las descargas eléctricas producidas por los rayos, producían una serie de reacciones químicas en la atmósfera que dieron lugar a los primeros aminoácidos. Esta teoría de Oparin fue llevada al laboratorio por Stanley Miller y Harold Urey en un experimento que es muy conocido. Este experimento lo que hacía era simular las condiciones de la atmósfera primitiva
y ellos pudieron constatar que se podían crear unos aminoácidos muy simples. Y esto fue presentado como que podíamos tener evidencias de que esto pasaba en la atmósfera primitiva. Nosotros sabemos que los aminoácidos son la base de las proteínas. Las proteínas son los ladrillos, podríamos decir, los ladrillos fundamentales de las células. Son las que determinan la forma de las células, también las que dirigen los procesos vitales. Actualmente se sabe, existen 22 aminoácidos, de los cuales solo 20 se encuentran en los seres vivos. Bien, considerando el experimento de Stanley Miller y de Urey como válido, porque actualmente hay quienes dicen que el experimento no representa realmente las condiciones de la atmósfera primitiva y que realmente el experimento lo que indica es que para producir vida es necesario que alguien manipule estas condiciones. Pero bueno, vamos a suponer que este experimento es válido. Las probabilidades de crear una proteína como la albúmina, que está compuesta por una secuencia de 585 aminoácidos, son las siguientes. 1 entre 20 elevada a 585. Es decir, para que el azar haya podido producir y colocar la secuencia de aminoácidos correctos y en el orden exacto para producir esa proteína en concreto, sería de 1 entre 20 elevado a 585. No hay ni de lejos tiempo ni espacio en todo el universo para que se den estas probabilidades. Por lo tanto, para explicar el surgimiento de estos aminoácidos y cómo estos aminoácidos se ordenan y se unen entre sí para crear proteínas, solamente a través de una inteligencia que direcciona por intermedio de leyes naturales, recordamos, esta acción, este fenómeno, solo así es que lo podemos entender. Él es Dawkins, es uno de los ateos más activos en la actualidad. Él es zoólogo, pero ha abandonado el campo de la zoología, ha abandonado el campo de la biología para dedicarse simplemente a escribir libros y a dar conferencias en contra de la existencia de Dios. Pero él aún así reconoce que podemos aceptar cierta cantidad de suerte en nuestras explicaciones, pero no demasiada. Es decir, que, vamos a suponer que hemos tenido suerte para el surgimiento de la vida, pero no podemos decir que hayamos de recurrir a la suerte para explicar el surgimiento de la vida. Es por eso que surge la siguiente pregunta. ¿Cómo de probable tiene que ser un suceso para descartar la hipótesis del azar? Él es William Dembski, él ha escrito un libro muy interesante y él es un matemático, un destacado matemático, y él ha hecho un cálculo teniendo en cuenta el tamaño que se supone del universo, la edad que se le supone al universo. Él ha hecho el siguiente cálculo, al que llama límite de probabilidad universal. Y este límite de probabilidad universal está en 1 entre 10 elevado a la 150 potencia. Como podemos ver, queda muy lejos de las probabilidades para producir la proteína de la albúmina. Él, por ejemplo, si pone el ejemplo de una proteína de 150 aminoácidos, para que se produzca una proteína de 150 aminoácidos, tendríamos una probabilidad entre 10 elevado
a la 180 potencia. Como vemos, queda lejísimos del límite de probabilidad universal. Con lo que se deduce que el surgimiento de la vida, el surgimiento del universo, no pueden ser producto de la casualidad. Y aquí estamos hablando de cálculos matemáticos. Todo suceso cuyas probabilidades para que se produzcan al azar excedan de 1 entre 10 elevado a 150 es imposible. Y esto es matemáticamente. Por lo tanto, no podemos inferir que el universo, que la vida, sean resultado del azar. Y la única explicación es que una inteligencia los haya creado y los haya diseñado. Él es el doctor Jonathan Wells. Voy a decir su currículum, y su currículum solo habla por él mismo. Es doctor en biología molecular, es doctor en filosofía, está licenciado en medicina, también en geología, también en física. Es autor de varios libros, es conferenciante, y él dice lo siguiente: científicamente no es posible explicar el surgimiento de la vida sin la presencia del diseño inteligente, sin la presencia de Dios. Pocos entienden lo complejo de los mecanismos necesarios para producir vida, aun considerándola en sus estados más simples. Esto lo dice el doctor Jonathan Wells. Y cuando dice que pocos entienden lo complejo de los mecanismos necesarios para producir vida, no se está refiriendo al público, a la gente profana, al público profano. Se está refiriendo a sus propios compañeros biólogos, a sus propios compañeros que estudian el campo, que muchas veces descuidan la complejidad y los profundos mecanismos que son necesarios para producir vida. Porque cuando hemos hablado de la creación de la proteína, lo hemos hecho en el aspecto más simple y más básico de que podríamos entender, como una proteína, como una secuencia lineal de aminoácidos. Pero la realidad es otra completamente distinta. La realidad es que la proteína no solamente es una secuencia de aminoácidos. La realidad es que posteriormente la proteína necesita plegarse en una estructura tridimensional para que sea funcional. Entonces, estamos planteando solamente el surgimiento de la vida en sus aspectos más simples. Si entrásemos en sus aspectos más complejos, como por ejemplo que surjan varias proteínas, todas ellas útiles para la vida, y que luego se encuentren interacciones entre ellas, por ejemplo, ahí el problema se complica más y ahí el problema se multiplica hacia exponentes que, escaparían de toda comprensión lógica y de toda comprensión matemática. Y vamos a terminar hablando del origen de las especies, en la teoría que dice que todas las especies vienen de un descendiente común, el llamado ancestro común. Lo que dice esta teoría es que las especies han ido evolucionando, han ido sufriendo una serie de cambios a lo largo del tiempo para dar lugar a otras especies. Las causas de este origen de las especies y de estos cambios son dos: la variedad en la descendencia. Posteriormente se habló de los cambios, de las mutaciones genéticas, y de la selección natural, es decir, que la naturaleza va seleccionando a aquellos individuos que son más aptos y los que son menos aptos desaparecen. Esta teoría, aunque no es objeto nuestro analizarla, en primer lugar parte de un supuesto improbable o imposible, como es el surgimiento de la vida al azar. Si las probabilidades para el surgimiento de la vida al azar son nulas, todo proceso de evolución y de origen de las especies cuya explicación esté basada en el azar es también improbable, porque la causa es improbable. Pero además,
este modelo, el modelo del origen de las especies, está siendo cuestionado actualmente. Repito que no es una cuestión para analizar por nosotros, por los espiritistas, porque el espiritismo sustenta y puede sustentar la existencia de Dios, aun considerando que la idea del origen de las especies sea cierta y sea correcta. Simplemente vamos a hacer una mención sin decir que estamos a favor ni en contra de aquellos que disienten sobre la teoría del origen de las especies. En el Instituto Discovery Channel, bueno, el Instituto Discovery, una serie de científicos elaboraron un manifiesto al que llamaron una disensión científica sobre el darwinismo. Porque ellos dicen que son escépticos acerca de las afirmaciones de que las mutaciones aleatorias y la selección natural puedan explicar la complejidad de la vida. Debe fomentarse un cuidadoso examen de la evidencia en favor de la teoría darwinista. Ellos dicen que las mutaciones al azar no pueden explicar la complejidad de la vida. No están en desacuerdo en que haya habido un proceso de evolución. No están en desacuerdo en que haya habido, por lo menos desde mi punto de vista, que haya habido un proceso de crecimiento. Lo que no comparten es que las mutaciones aleatorias, es decir, las mutaciones realizadas al azar, sean la explicación para este proceso. Bueno, aquí este es el manifiesto y todos estos son científicos que lo han firmado. Hay unos 1000 científicos, todos ellos con doctorado, que han firmado este manifiesto. La explosión cámbrica no la vamos a analizar porque no haría parte y nos alargaríamos mucho en esta clase. Los sistemas irreductiblemente complejos tampoco. Si quieren tener una pequeña información sobre esto, pues pueden buscar en internet. Y vamos a llegar a esto que sí que nos interesa. El doctor Hernán Guimaraes Andrade propone la existencia de un modelo organizador biológico. Este modelo organizador biológico es lo mismo que lo que Kardec propone con el nombre de periespíritu. ¿Por qué hablamos del profesor Hernán Guimaraes Andrade, del doctor Hernán Guimaraes Andrade? Porque la existencia de este modelo organizador biológico explicaría los procesos por los cuales la vida empezó en la Tierra y a la vez también explicaría el proceso de la evolución. Como hemos visto, el azar no puede explicarlo. El azar es incapaz de explicar cómo ha surgido la vida y cómo ha surgido la evolución de las especies. Ahora, si consideramos que somos espíritus, que somos seres inteligentes creados por Dios y que cuando venimos para la Tierra, cuando llegamos a la Tierra, entramos en contacto con la materia a través de un cuerpo energético, de un cuerpo, como Allan Kardec llamó, periespiritual, ese cuerpo energético que vibra en base a las capacidades propias del ser inteligente, transfiere para la vida la energía organizativa necesaria para que ésta comience. Asimismo, a medida que este principio inteligente va desarrollándose en su contacto con la materia, va transfiriendo para la materia las adquisiciones que va consiguiendo. Y esto permite que haya un proceso de evolución y un proceso de crecimiento a nivel físico y a la par a nivel espiritual. Esta idea del modelo organizador biológico es una idea muy interesante porque sin prescindir de los conceptos que la ciencia nos propone, estos conceptos pueden casar perfectamente con la idea del espíritu y con la idea de Dios. El doctor Walter Bradley
dice lo siguiente: la evidencia absolutamente aplastante apunta hacia una inteligencia para la creación de la vida. Pienso que aquellos que consideran que la vida surgió al azar necesitan tener más fe que aquellos que consideran la causa inteligente. Y el doctor John Lennon dice: aunque todos los enunciados en relación a la teoría de la evolución fuesen correctos, siempre habría que buscar la causa de la ley que permite esa evolución y convierte una simple célula en un ser humano capaz de pensar, sentir y amar. Y para terminar, muy rápidamente, vamos a hacerlo con un apéndice, porque en la pregunta 7 del libro de los espíritus, Allan Kardec decía lo siguiente: ¿podría encontrarse la causa primera de la formación de las cosas en las propiedades íntimas de la materia? Que es lo que dicen actualmente, dice actualmente la ciencia. Pero ¿cuál sería entonces la causa de esas propiedades? Siempre es necesaria una causa primera. Atribuir la formación primera de las cosas a las propiedades íntimas de la materia equivaldría a tomar el efecto por la causa, pues esas mismas propiedades son un efecto que debe provenir de una causa. ¿Qué pensar de la opinión que atribuye la formación primera a una combinación fortuita de la materia? Esto es, al acaso. Otro absurdo: ¿qué hombre de buen sentido puede considerar el acaso como un ser inteligente? Además, ¿qué es el acaso? Nada. Y Kardec hace el siguiente comentario: la armonía que regula las partes del universo revela combinaciones y miras determinadas, y por lo mismo un poder inteligente. Atribuir la formación primera al acaso es un contrasentido, porque el acaso es ciego y no puede producir los efectos de la inteligencia. Un acaso inteligente no sería ya el acaso. Esto es lo que hoy científicamente se ha demostrado. Y por último, una respuesta que es muy interesante. Dice la pregunta: ¿es eterna como Dios la materia o bien fue creada por Él en algún tiempo? Y los espíritus contestaron: solo Dios lo sabe. Hay, sin embargo, una cosa que debe indicaros vuestra razón, y es que Dios, tipo de amor y caridad, nunca ha estado inactivo. Por lejano que podáis figuraros el principio de su acción, ¿podéis comprenderlo ocioso un segundo? Ahora bien, si esta idea de los espíritus es correcta, la idea del Big Bang no lo es. Porque se contradicen la una a la otra. La idea de los espíritus muestra un universo eterno y la teoría del Big Bang muestra un universo que tiene un principio. Hay, sin embargo, en el campo de la teoría científica, una forma de compaginar ambas ideas, una forma de encuadrar tanto la idea de los espíritus como la idea de la ciencia al respecto del surgimiento del universo con el Big Bang. Tengo que decir que es una teoría que obviamente no está demostrada científicamente, pero que es una teoría con bastantes componentes racionales y que a mí personalmente me satisface bien. Se llama el modelo autorreproductor inflacionario. Lo que dice, lo digo muy rápido, es que nuestro universo no es único, hay multiversos, no universos. Existe un océano cuántico preexistente, es decir, hay una materia cuántica elemental que existe desde siempre, y un universo es una inflación de una parte minúscula de ese campo cuántico, que se expande dentro de ese océano cuántico. Esta inflación sería lo que conocemos como el Big Bang. Y esto es algo extraordinario, porque esta idea es totalmente compatible con la visión espírita. El océano cuántico sería el fluido cósmico universal, del cual todo surge. Entonces tendríamos, este sería el fluido cósmico universal, que es eterno e infinito. En determinado momento, y creado por Dios, en determinado momento, en un punto de este océano cuántico o de este fluido cósmico universal, hay una inflación, es decir, hay un Big Bang y surge un universo. En otro punto de este océano cuántico surge otro
en otro surgiría otro, y así lo que tendríamos sería que nosotros pertenecemos a un universo que tiene aproximadamente 13.700 millones de años y que ese universo no es sino que uno entre los universos que harían parte de este tejido cuántico, de este fluido cósmico universal. Como vemos, poco a poco la ciencia se está acercando o está confirmando las ideas que proponía el espiritismo ya en el año 1857. Obviamente, podríamos haber hecho un análisis muchísimo más amplio, muchísimo más profundo en cada uno de los campos al respecto de las pruebas indirectas que existen de la existencia de Dios. Hay muchos libros dedicados a este objetivo y es un campo realmente interesante porque hoy podemos decir que creemos en Dios gracias a la ciencia y no pese a la ciencia. Para terminar, estas palabras de Allan Kardec que a mí me parecen fantásticas. Los descubrimientos de la ciencia glorifican a Dios en vez de rebajarlo y solo destruyen las ideas absurdas que de Dios se han hecho los hombres. Es unas palabras de Allan Kardec, no son textuales, es el concepto, pero me parece que es algo interesante analizarlas y reflexionarlas.